Buenos días, estimados estudiantes. Les presento en primer lugar a la señora Amélie, que es mi gata, pero no la vamos a invitar a esta clase. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la cuarta unidad del programa acerca de conceptos básicos del derecho. La teoría de los conceptos básicos del derecho es sin duda uno de los aportes más importantes que el neopositivismo o el modelo de reglas, como se llama la teoría de Hart y Kelsen, aportan al derecho contemporáneo. El aporte a la teoría del derecho de los conceptos básicos del derecho se la debemos fundamentalmente a Hans Kelsen en su preocupación por aislar un objeto de conocimiento que pudiese ser, valga la redundancia, objeto de estudio autónomo y que no tuviese que mezclarse con la ciencia política, con los estudios morales o de otro carácter. Entonces, la teoría de los conceptos jurídicos básicos es fundamental para entender eh, el avance hacia una teoría pura del derecho, depurada de otros elementos, con un objeto de conocimiento propio y un acervo conceptual también propios. En consecuencia, lo que hace Kelsen es establecer una serie de conceptos que van a ser interdefinibles unos con otros, pero hay un concepto que es realmente básico, que no se define en relación con otros conceptos básicos del derecho, que es autónomo y que a partir de ese concepto obtenemos definición de los demás. Muy bien, espero que en la bibliografía ustedes lean esta parte. La bibliografía de la unidad contempla el libro Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Santiago Nino, por cierto. También eh, la parte de la relación jurídica de mi texto, la guía de autoaprendizaje fundamentalmente, un texto del profesor Pablo Ruiz Tagle denominado Conceptos Fundamentales del Derecho y eh, la parte pertinente del libro de Agustín Esquella sobre los conceptos básicos del derecho. Este tema está muy bien documentado en el libro Teoría del Derecho del profesor Máximo Pacheco Gómez, que junto al profesor Benito Ojeda me tocó actualizar. En la última edición yo diría que está muy completo el texto, por lo tanto ese libro que lo pueden encontrar en la biblioteca, si es que no lo pueden comprar en la editorial jurídica, porque creo que está agotado. Y bueno, eventualmente estamos preparando una nueva edición, pero mientras eso no pase, en la biblioteca lo pueden encontrar. Tienen mucho material respecto de conceptos básicos del derecho, conceptos fundamentales. Lo importante es que este enfoque que nosotros le damos fundamentalmente es el enfoque de la visión estructuralista del derecho, de la escuela de Kelsen, de la escuela de la teoría pura, fundamentalmente. Hay otros elementos que yo agrego en la separata o en el mismo material del PowerPoint. Ustedes van a poder encontrar mucha alusión o referencia a los bienes, por ejemplo, a otro tipo de conceptos, perdón, pero que no los vamos a pasar efectivamente en el curso, sino que quedan para su estudio personal. Llegó de nuevo nuestra visitante y le vamos a pedir que se vaya, pero vamos a tratar de hacerlo discretamente. Pues bien, lo primero que vamos a analizar, que ustedes lo pueden encontrar en la primera diapositiva del curso, es las ramas del derecho o disciplinas del derecho. Vamos a analizarlo entonces en forma muy sucinta. Bien, ahora que el habitante felino de la casa ha sido expulsado de nuestra biblioteca, a todo esto les cuento que estamos transmitiendo desde la biblioteca de mi casa. Y me parece tremendamente oportuno entonces referirnos a las ramas del derecho. Las ramas del derecho son distintas de las disciplinas jurídicas. Las ramas del derecho generalmente se han agrupado en el derecho público y el derecho privado. En esta parte correspondería, si estuviésemos en el aula, que yo les preguntara a ustedes qué ramas
qué disciplinas jurídicas cuadran con la rama del derecho público, qué disciplinas jurídicas cuadrarían con la rama del derecho privado. A lo mejor en un futuro cercano podríamos incluso establecer un sistema de interacción on time, pero por mientras no han llegado mis conocimientos cibernéticos a tan profundidad. Derecho público, derecho constitucional. Aquí tienen a nuestra amiga la Constitución Política de la República. El derecho administrativo, que regula las relaciones de la administración del Estado con los ciudadanos, llamados por los administrativistas con una palabra muy fea que se llama administrado. Entonces el derecho administrativo regula las relaciones entre la administración y los administrados. En fin. Luego, el derecho privado, como rama del derecho, tiene también diversas disciplinas. Por ejemplo, el derecho civil es parte del derecho privado, el derecho mercantil o derecho comercial también es una disciplina que es parte de la rama del derecho privado. ¿Qué ocurre entonces con determinadas disciplinas que regulan relaciones entre particulares? Porque esa es la diferencia. El derecho público regula las relaciones entre el poder y los ciudadanos, y el derecho privado, en tanto, regula las relaciones entre privados. ¿Qué ocurre con un contrato de trabajo, por ejemplo? En que hay relaciones entre privados, un empleador y un trabajador. ¿Por qué el Estado se mete en determinar, por ejemplo, el sueldo mínimo mensual o la jornada máxima semanal u otros aspectos de la relación de trabajo, la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera? ¿Eso lo transforma en derecho público? No lo transforma en derecho público porque sigue siendo una disciplina que regula las relaciones entre privados, por ejemplo. Pero, en ese caso, hay una especie de tercera rama del derecho que se ha dado en denominar derecho privado de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque establece reglas de orden público. Esta palabra ustedes la van a empezar a escuchar muy seguido en derecho civil, por ejemplo, el próximo semestre, si es que no perdemos este. Y el orden público implica una serie de reglas mínimas ligadas remotamente a la naturaleza de las cosas, o la naturaleza de las instituciones, o naturaleza de las instituciones jurídicas. Y estas reglas mínimas son importantes para determinar el interés público comprometido en ciertas instituciones. Vamos a dar un ejemplo. La relación jurídica laboral es una relación entre dos sujetos de derecho, uno denominado empleador y el otro denominado trabajador. Hasta ahí entonces no tendría por qué el Estado importarle esta situación. Remontémonos a la primera revolución industrial, a la segunda revolución industrial, a la cuestión social, y entonces sí cobra relevancia que el Estado intervenga. Luego de las luchas y las conquistas de los trabajadores, aniversario de la tragedia del 1 de mayo, en realidad los hechos que se suscitaron en Chicago entre el 1 y el 5 de mayo, que terminaron con la condena totalmente injusta en una corte de los llamados mártires de Chicago. El Estado reacciona. Es importante, es un bien público asegurarnos estándares para que los trabajadores desempeñen su labor sin que afecte su salud y su vida. Los niños entonces son excluidos de la relación jurídica laboral. Las mujeres embarazadas son excluidas de la relación jurídica laboral. Actualmente están incorporadas a la relación jurídica laboral, pero tienen derecho al descanso antes del nacimiento del niño y luego del nacimiento también. Habría que pensar que ya vendría siendo tiempo de incorporar al hombre también en estas labores. Otras cosas interesantes, como por ejemplo, ¿qué pasaría con la adopción en caso de matrimonios igualitarios cuando exista en Chile, o de la misma institución de la unión civil entre personas del mismo sexo? ¿Qué van a hacer con sus hijos? Bueno, eso es parte de otra historia. Como es importante, como bien público, al Estado le interesa regular cuánto es el mínimo que un empleador está obligado a pagarle a sus trabajadores, cuánto es el máximo de horas que el trabajador tiene que estar a disposición del empleador para cumplir con las labores que la relación jurídica laboral implica. La escrituración del contrato de trabajo. Es un contrato consensual el contrato de trabajo. En estricto rigor no debiese estar escrito, pero es necesario que esté escrito.
para asegurarnos de que se cumplan los derechos y obligaciones recíprocas, y especialmente que el empleador cumpla para con el trabajador, porque es la parte más poderosa. El derecho se mete para igualar las posiciones acá. Otro ejemplo, el derecho económico. El derecho económico también, naturalmente, es entre privados. Las relaciones entre un banco y usted, cliente del banco, las relaciones entre una institución que se dedica al financiamiento de créditos y las personas que piden los créditos. Esa es una relación enteramente privada. ¿Qué interés público hay? Bueno, afecta a la fe pública porque una catástrofe general de la banca puede destruir una economía, como pasó en Chile, de hecho, en el año 82. Recordemos que el milagro económico famoso de la dictadura del general Pinochet tuvo, por ejemplo, una catástrofe bancaria en el año 82, el 20% de cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pasemos a referirnos entonces a cada uno de los conceptos básicos del derecho. Bien, si ustedes aprecian la diapositiva que está al principio de, la, del concepto básico del derecho denominado la sanción, ustedes van a encontrar un cuadro de Francisco de Goya y Lucientes, que son los fusilamientos de Mayo. Ese evento, con ese evento yo pretendo graficar claramente la parte más extrema de una sanción. Ahí está siendo fusilado por las tropas napoleónicas, un héroe de la guerra de guerrillas que los españoles le hacen a Napoleón cuando Napoleón ocupa España y pone a su hermano Pepe Botella al mando de España. Situación que por lo demás, como ustedes bien saben, detona o gatilla la emancipación latinoamericana. Bien, dejando el dramatismo de la sanción en su aspecto extremo, la privación de la vida de una persona. ¿Por qué grafico con la privación de la vida de una persona la importancia de la sanción? Porque Hans Kelsen dice que la sanción como elemento básico del derecho tiene algunas características básicas, como su nombre lo indica. En primer lugar, es un acto coercitivo. Vale decir, es un acto en que la fuerza legítima del Estado puede ser utilizada para hacer cumplir el contenido preceptivo, dada la condición de aplicación de la regla. Acordémonos siempre las clases anteriores de las unidades anteriores. Consiste siempre en la privación de un bien. Por eso graficarlo con un bien tan preciado para todos nosotros como la vida. La privación de la vida es la privación de un bien. Generalmente las sanciones más extremas, que son las del derecho penal, implican la privación de la libertad. Generalmente a usted también lo pueden privar de parte de su patrimonio con una multa o algo. Las sanciones de tipo civil, que se discute su naturaleza, son generalmente sanciones pecuniarias, vale decir, afectan el patrimonio de la persona que comete un incumplimiento. En fin, sanciones en el ámbito laboral, las multas que aplica la Dirección del Trabajo, sanciones en el ámbito del derecho económico, quitar la autorización de existencia de un banco, por ejemplo, eso es una sanción extrema que equivaldría a la pena de muerte tratándose de una persona física. En tercer lugar, quien ejerce la sanción debe estar autorizada por una norma válida, tiene que ser un funcionario competente. Ustedes entonces en este plano piensen, ¿qué diferencia hay físicamente, en el solo espacio físico, entre la siguiente situación que les voy a plantear? Imaginemos que llega un auto, se detiene en las puertas de la facultad, se bajan unos señores, lo toman a usted detenido, lo meten en ese auto y se lo llevan. Situación 2, llega un auto frente a la facultad, por favor no malinterpreten lo que estoy diciendo, no es que vaya a pasar eso. Ese auto está pintado con colores blanco y verde y tiene una baliza de luces en el techo. Se bajan los mismos 4 señores, pero esta vez vestidos con un uniforme verde, lo toman a usted, le dicen que tiene un mandamiento de detención, lo meten adentro del auto y se lo llevan. Pues bien, físicamente no hay absolutamente ninguna diferencia entre la primera conducta y la segunda. La diferencia es meramente normativa. La diferencia normativa implica que la segunda conducta está amparada por el derecho, porque esos señores tienen el derecho de privarle a usted de la libertad. La primera conducta es antijurídica y se llama secuestro, y es un delito muy grave.
¿Cuál es la diferencia? Que hay una norma que establece que hay un funcionario que tiene competencias para, dadas las demás situaciones que impliquen que esto no es un atentado a los derechos humanos, vale decir que hay un mandamiento de detención emanado de un tribunal competente, básicamente, ese funcionario es un funcionario competente. Quien ejerce la sanción entonces está validado por una regla de competencia. Y por último, cuarto elemento de la sanción, por favor que no se les olviden estos 4 elementos que son fundamentales. Debe ser la consecuencia de la conducta de alguien. Nótese que decimos consecuencia de la conducta de alguien, no necesariamente consecuencia de la conducta de la persona que comete la infracción. ¿Esto puede darse en derecho penal? Nunca. En derecho penal las responsabilidades siempre son directas y subjetivas. En derecho civil, en cambio, puede darse perfectamente que usted no haya cometido ninguna infracción y que tenga que soportar una sanción. Por ejemplo, el dueño del vehículo motorizado es siempre responsable de lo que ocurra con el uso del vehículo. Si su papá le presta el auto a usted y usted tiene el despropósito de chocarlo o de atropellar a una persona, su padre va a responder por los daños que su actitud, que su acción haya provocado. Por lo tanto, va a tener que reparar los daños que provocó y también las lesiones que eventualmente haya causado o la muerte. Mejor abstenerse de manejar en ciertas condiciones, ¿verdad? Decíamos que la sanción es un concepto primigenio, vale decir, no se define en relación con otros conceptos, a diferencia de lo que ocurre ahora. Ahora, a partir de la sanción, vamos a empezar a definir otros conceptos básicos del derecho, esto siguiendo a Kelsen fundamentalmente, no olvidemos. Pues bien, pasamos a el concepto de acto antijurídico. Y vamos a hablar de acto antijurídico en general, porque nos vamos a referir en esta parte del curso a los delitos. Y cuando nos referimos a los delitos, nos vamos a referir a los delitos penales, que es lo que ustedes más conocen por conocimiento general, pero también a los delitos civiles, que tienen ciertas diferencias. Nos vamos a referir entonces a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal, en el otro concepto básico que viene después de este, que es el de responsabilidad. Bien, la tesis tradicional define al acto antijurídico como una cuestión prácticamente natural. Recuerden ustedes que el influjo del justnaturalismo e incluso de la escuela clásica del derecho natural no refleja otra cosa sino esta especie de necesidad de naturalización del derecho y todas sus instituciones. Si esto es así, entonces esa tesis tradicional dice que lo que se castiga es aquello intrínsecamente malo o perverso. No hay distinción mayor entonces entre la transgresión moral y la transgresión jurídica. Matar a otra persona es malo per se. Como es malo per se, tenemos que sancionarlo. Esta teoría se llama de la mala in se. Vale decir, hay conductas que son esencialmente malas y por lo tanto el derecho legítimamente tiene que reprimirlas. Pasa con el robo, pasa con el homicidio, pasa con el parricidio. Y cuando empezamos a preguntarnos si el aborto es un derecho reproductivo de la mujer, podemos decir que el aborto es mala in se, que abortar es esencialmente contrario al orden jurídico. Y si pensamos que en Chile, por ejemplo, en el ámbito del transporte terrestre de pasajeros, si un taxista conduce un taxi con una licencia clase B y no como una licencia clase A1, comete un delito, ¿qué me dirían ustedes? Pues bien, en su eterna lucidez, Hans Kelsen señala que los delitos son mala prohibita o malum prohibitum. ¿Qué significa eso? El derecho, la sociedad, selecciona determinadas conductas que le interesa estimular o prohibir y les asocia una sanción. Y la intensidad de la sanción dependerá del grado de interés o de intensidad que a la sociedad le interese, valga la redundancia, promover o hacer que se eviten ciertas conductas. Entonces, el delito será delito cuando el derecho establezca que eso es delito.
no porque sea intrínsecamente perversa esa conducta, sino porque el derecho así lo establece. En definitiva, el derecho, la sociedad, la comunidad organizada, el dictador, el tirano, quien ejerza el poder. Valga lo que les he dicho respecto de las condiciones de legitimidad del derecho. Democracia y derechos fundamentales. No solo democracia, no solo derechos fundamentales. Vaya ese mensaje para aquellos que hablan de la legitimidad de la votación de la toma. En primer lugar, Kelsen define el acto antijurídico como sencillamente la condición antecedente de la sanción mencionada en una norma jurídica. En esta norma jurídica, que como vimos en la clase correspondiente a los elementos de las normas jurídicas, cuando estas son prescripciones, en que von Wrigg definía la condición de aplicación. Si nosotros definimos como condición de aplicación el matar a otro, bueno, entonces el acto antijurídico, matar a otro, sería la condición antecedente de la sanción que está mencionada en una norma jurídica. ¿Cuál es el problema de aquí? Bueno, en esta parte ustedes tendrían que decirme algo acerca de cuál es el problema de aquello. Me voy a contentar con que lo piensen. El problema de aquello es que no da cuenta de si esa conducta la cometió el individuo que va a ser castigado o no. Y como veíamos antes, en el derecho es perfectamente posible que usted no cometa ningún acto y que sea sancionado. Entonces Kelsen redefine el acto antijurídico para agregarle esto. Y dice que el acto antijurídico es la conducta que, siendo condición de la sanción, porque siempre esa conducta tiene que ser condición de la sanción, está realizada por el individuo a quien se aplica la sanción. Volvemos al mismo problema. ¿Cómo damos cuenta de la responsabilidad indirecta? ¿Cómo damos cuenta de la responsabilidad objetiva? Entonces, define acto antijurídico como la conducta de aquella persona contra quien o contra cuyos allegados se dirige la sanción establecida como consecuencia en una norma jurídica. Estoy de acuerdo con ustedes, esta definición es muy poco estética, pero esa definición da cuenta de todos estos elementos que estamos conversando y que van a ir concatenándose con los conceptos jurídicos que vamos a analizar después y que a partir del acto antijurídico se van a poder definir. Llegamos entonces a una distinción básica. Un tipo de acto antijurídico es lo que nosotros denominamos delito. Y los delitos, respecto de los cuales ustedes están acostumbrados a analizar, porque salen bastante en las noticias, si ustedes ven Chilevisión sale solo delitos en esas noticias, son los delitos penales. Pero también hay delitos civiles. Hay una diferencia estructural en la definición. Como habíamos dicho en clases anteriores, hicimos una sucinta explicación de todos los elementos del delito. El delito penal se define tradicionalmente como una acción típica, antijurídica y culpable. A diferencia, como yo les explicaba, de la definición del Código Penal de Chile, que es de fines del siglo XIX, que define simplemente el delito como una acción o omisión voluntaria penada por la ley. Para los penalistas esa definición no les dice nada, entonces prefieren siempre reconducirnos a esos elementos del delito, porque ese concepto de delito nos remite necesariamente a todos y cada uno de los elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. El delito civil requiere todo esto. Por ejemplo, una característica que no comparte con el delito penal es la tipicidad. Los delitos civiles no están tipificados. No existe en el Código Civil un catálogo de conductas que sean delitos, como sí lo es en el Código Penal. En el Código Penal hay un amplio catálogo de conductas que constituyen los delitos penales, y si no estuviesen en ese catálogo, no podrían ser delitos. Nota importante, esos delitos no solo están en el Código Penal. Hay bastantes delitos penales que están fuera del Código Penal, en lo que se llama legislación extravagante.
Extravagante no porque sea extraña o rara. Extravagante, como el latín lo indica, están fuera del código, vagan fuera del código. Por eso se llama legislación extravagante. Como dice Luigi Ferrajoli, vivimos el proceso de codificación en el siglo XIX y en el siglo XX estamos viviendo el proceso de descodificación. Así las cosas, nosotros tenemos que hay delitos penales que son solo delitos penales, hay delitos civiles que son exclusivamente delitos civiles y hay delitos penales que además son delitos civiles. Vale decir, la misma conducta genera responsabilidad penal por una parte y también responsabilidad civil. Por ejemplo, ¿qué efectos civiles puede generar el delito de aborto? En general ninguno. Podríamos decir que el delito de aborto es un delito penal y no es un delito civil. Entonces tenemos que definir el delito civil adecuadamente. ¿Qué sería un delito civil si no es entonces una acción típica antijurídica culpable? Claro, es un acto antijurídico, pero delito civil lo vamos a definir como toda acción ilícita que cause daño a la persona y bienes del otro. Es fundamental para que hablemos de delito civil el dañar la persona o el patrimonio de otros. Y cuando el derecho civil dice daño a la persona, siempre está reconvirtiéndolo a aspectos patrimoniales. No hay daño sin que se afecte un patrimonio. Eso es tremendamente importante de entender, porque ustedes el próximo semestre, a los que le vaya bien, naturalmente en este curso, van a ver el derecho civil. Y cuando estén viendo derecho civil, van a encontrarse con un elemento central que es el patrimonio. El patrimonio entonces es lo que da a determinar la diferencia que hay entre el delito penal y el delito civil. Hay delitos penales que naturalmente afectan patrimonios y por lo tanto son delitos penales y delitos civiles, y hay delitos penales que no afectan el patrimonio, como el aborto, por ejemplo, que no tiene efectos patrimoniales. El homicidio sí tiene efectos patrimoniales, porque al terminar con la vida de una persona, terminan todos los atributos de la personalidad civil, uno de cuyos atributos es justamente el patrimonio. Delito puramente civil. Hay muchos delitos que, como ya les expliqué, no están nominados en el Código Civil, porque el delito civil no requiere tipicidad, pero que podrían generar responsabilidad civil. Pongamos un ejemplo. ¿A usted le gusta alguna bicicleta que hay en el patio de la facultad? Y toma esa bicicleta y se la lleva. Da una vuelta en esa bicicleta, vuelve a la facultad y devuelve la bicicleta donde la encontró. Supongamos que alguien malintencionado lo denuncia o la denuncia por haber salido a dar una vuelta en bicicleta. La denuncia sería por hurto. Lo primero que debería hacer su defensor penal público, porque les recomiendo que si están en esa situación, que ojalá no estén nunca, ocupen a la Defensoría Penal Pública y no contraten a un abogado particular, que les va a salir mucho más caro y va a ser mucho menos eficiente. El defensor penal público lo primero que va a decir es que no hay tipicidad, porque efectivamente esa conducta se llama en doctrina hurto de uso. No hay ánimo de apropiación, no hay ánimo de lucro. Usted quiere dar una vuelta en bicicleta y devuelve la bicicleta. No cumple entonces la condición de aplicación del Código Penal: apropiarse de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro. Usted no se apropia, podemos discutir con los penalistas si usted se apropia o no, pero nunca lo va a hacer con ánimo de lucro. Usted tenía ánimo de probar la bicicleta y punto. Pero esa angustia, ese dolor que le produjo a el dueña de la bicicleta, al ver que no estaba, eso puede generar responsabilidad civil. Ese daño moral tiene que ser indemnizado. Supongamos que por no encontrar su bicicleta no alcanzó a dar una prueba en otra parte, no, el ejemplo es muy raro, no alcanzó a llegar a entregar algo y incurrió en un incumplimiento contractual producto de que no tenía la bicicleta en ese momento. Bueno, ese daño emergente también debe ser
indemnizado. Supongamos que la bicicleta usted la usaba para entregar correspondencia y le pagaban, qué sé yo, 2.000 pesos por correspondencia entregada y no pudo entregar 3 cartas en ese rato. Lucro cesante. El lucro que usted dejó de percibir, que legítimamente hubiese podido percibir, también se indemniza. Por lo tanto, usted tiene que ese delito, que no es delito penal, es un delito civil porque puede provocar daño. Daño moral, daño emergente o lucro cesante. Muy bien. Bueno, queridos estudiantes, como ustedes verán, atrás mío está Salvador Allende y Andrés Bello, para los que digan que Fuente Alba es fascista. Muy bien. Seguimos con la definición de conceptos a partir de otros conceptos básicos del derecho. Pues bien, naturalmente, a partir del concepto de sanción podríamos definir el concepto de acto antijurídico, porque la definición de que el acto antijurídico es un concepto que depende enteramente del concepto de sanción. ¿Qué podemos definir a partir del concepto de acto antijurídico? El concepto de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que definir la responsabilidad en relación con el acto antijurídico. ¿Cómo entendemos la responsabilidad? Aquí los invito a leer especialmente la parte de conceptos básicos del derecho de Carlos Santiago Nino, en que Nino cita un trabajo de Herbert Hart acerca de la responsabilidad y los diversos modos de entender la responsabilidad, a propósito del episodio del hundimiento del barco. Recuerden eso, léanlo, ustedes estudienlo por su cuenta y les dejo como tarea que en su cuaderno, en la tranquilidad de sus hogares donde se usa el cuaderno, anoten las diversas formas de entender la expresión responsabilidad que Hart, citado por Nino, establece a propósito del hundimiento de un barco. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos esa persona es responsable? Generalmente nosotros estamos enfatizando que es una persona con buenos atributos, que es una persona confiable. Y responsabilidad en el lenguaje vulgar o lenguaje común, el lenguaje del lego, no en el lenguaje jurídico, es equivalente a confiabilidad. En el lenguaje jurídico ocurre algo totalmente distinto. Una persona responsable no es precisamente una persona confiable. Entre paréntesis, si ustedes escuchan un maullido, es que dejé fuera de la biblioteca a mi gata, pero ella quiere conocerlos, entonces está maullando. Si se escucha esto en el video, les pido perdón. Muy bien. La responsabilidad entonces tiene que ver con la sanción porque para que usted es responsable cuando es susceptible de ser sancionado. Y si no es susceptible de ser sancionado, entonces no es responsable. La responsabilidad lo podemos definir entonces como una aptitud, no actitud, aptitud jurídica para poder imputar ciertas consecuencias a un individuo respecto de determinados actos que pueden ser propios o ajenos. De acuerdo a esto, nosotros vamos a seguir el texto de Carlos Santiago Nino y vamos a distinguir 4 clases de responsabilidad. La responsabilidad directa, la responsabilidad indirecta y por otro lado, la responsabilidad objetiva y subjetiva. Vamos a analizar uno a uno estos casos y me voy a permitir leerles. Ustedes lo pueden seguir en las diapositivas que están preparadas y están subidas a la página o cursos. La responsabilidad directa, o mejor dicho, un individuo es directamente responsable cuando es pasible, o sea, cuando es sujeto pasivo de una sanción como consecuencia de un acto ejecutado por él mismo. Coinciden entonces en una sola persona el que ejecutó el acto y la persona que es sancionada. Caso típico de esto es el derecho penal. La irresponsabilidad indirecta, la responsabilidad indirecta, se da cuando ese individuo es susceptible de ser sancionado por la conducta de un tercero. En el derecho civil, por ejemplo, las consecuencias de los actos del conductor del automóvil, o más bien dicho, no en el derecho civil, en el derecho de responsabilidad. En ese caso, las consecuencias producidas por un conductor que no es dueño del auto
se van a radicar en el patrimonio del dueño del automóvil. El conductor del automóvil naturalmente también va a responder, pero esa responsabilidad es solidaria. ¿Qué significa la responsabilidad solidaria? Esto es un acto contraintuitivo, o sea, perdón, una percepción contraintuitiva, porque nosotros usamos la expresión solidaridad más o menos como sinónimo de fraternidad. En este caso, como en el caso de responsabilidad, la expresión jurídica solidaridad no tiene nada que ver con la solidaridad que nosotros empleamos en el lenguaje corriente o el lenguaje del lego. Una obligación es solidaria o insolidum, como la definían los romanos, cuando la deuda, producto de esa responsabilidad, producido en la fuente generadora de la obligación. Recuerden ustedes que los romanos distinguían el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito como fuentes generadoras de las obligaciones. Y eso existe hasta hoy en nuestros códigos civiles. Producía entonces el hecho generador de la responsabilidad y habiendo más de una persona responsable en este tipo de obligaciones, por ejemplo, las obligaciones que surgen cuando varias personas cometen un hecho ilícito que causa daño, o sea, un delito civil, esa responsabilidad es solidaria. ¿Y qué significa que la responsabilidad sea solidaria? Que usted, acreedor, puede demandar a cualquiera de los copartícipes el total de la obligación. No tiene que dividirla, no son obligaciones simplemente conjuntas, así se llaman. Son obligaciones solidarias. Entonces usted selecciona a una persona, generalmente un buen abogado seleccionará a la persona con mejores perspectivas patrimoniales y la demanda a ella en el total de la obligación. Después, naturalmente, entre los codeudores solidarios habrá un sistema de poder repetir lo pagado por ellos, pero eso es parte de otra historia. En la responsabilidad indirecta, la responsabilidad entonces de los copartícipes, un copartícipe jurídico porque no hizo nada, el dueño del automóvil, solo prestó el automóvil, el que comete el hecho ilícito es el conductor del automóvil, usted demanda o al conductor o al dueño del vehículo. Y los puede demandar no por la mitad de la obligación, sino por el total de la obligación. ¿Entendido? Bien. La responsabilidad también puede ser subjetiva u objetiva. La responsabilidad subjetiva requiere que la persona que comete el hecho ilícito o el acto antijurídico haya previsto o querido los efectos dañinos o perniciosos del acto antijurídico. Vale decir, la erosión de indemnidad en el patrimonio o la transgresión de la norma, la transgresión del deber jurídico. En otras palabras, recuerden, la condición de aplicación de la norma y por lo tanto de la sanción. En este caso debe haber sido prevista o querida por el autor del hecho ilícito. En ese caso hablamos de responsabilidad subjetiva. El derecho penal no admite sino casos de responsabilidad subjetiva. El derecho civil, en cambio, puede admitir el otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad objetiva o responsabilidad por resultado. La responsabilidad subjetiva también se define como responsabilidad por culpa, porque genéricamente usted requiere o culpa o dolo para que se genere esa responsabilidad subjetiva. El dolo vendría siendo la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o bienes de otro. En cambio, la culpa es aquella falta de cuidado, falta de la debida diligencia, imprudencia temeraria o infracción de leyes o reglamentos que provoquen actos dañinos al patrimonio o los bienes de otra persona o a su persona misma. En sus aspectos patrimoniales, recordemos. En la responsabilidad por resultado se da cuando un individuo no nos importa, el derecho no nos importa si previó o no el resultado, lo va a sancionar de igual manera. ¿Por qué? Porque generalmente en los derechos más modernos que han aceptado hipótesis de responsabilidad objetiva, lo que nos importa es que efectivamente podamos hacer cumplir en un patrimonio o reparar más bien
con los recursos de un patrimonio específico esa déficit que se produjo por la erosión de la indemnidad a que todos nosotros tenemos derecho. Todos tenemos derecho a la indemnidad, a que no se nos haga daño. Si se erosiona esa indemnidad por un acto de otro, ese otro tiene que repararlo. ¿Mm? En la responsabilidad objetiva no importa que ese otro haya querido provocarnos daño, no importa que ese otro haya tenido un descuido y que por eso nos provocó el daño, basta con la actividad que realiza y todos los daños van a ser indemnizados. Caso típico que ocurre cuando, y así se ha establecido en general en el mundo, hay una planta nuclear en un poblado determinado y las personas cercanas a la planta nuclear empiezan a experimentar cáncer. Tenemos que probar que hay un nexo causal en todos y cada uno de los casos entre las emanaciones de la planta nuclear y el cáncer de las personas. No, en ese caso ponemos hipótesis de responsabilidad objetiva. ¿Qué pasa con las autopistas de alta velocidad? En que naturalmente incluso los ingenieros cuando las están diseñando prevén con los factores de velocidad máxima cuántas muertes van a haber al año o al mes. Es un cálculo frío, ¿verdad? Si esto es así, entonces los daños que se provoquen en general con la circulación de los autos en una autopista van a ser de responsabilidad, en el caso chileno, de los concesionarios. No todo daño, ¿eh? Hay algunos que están seleccionados especialmente. Por ejemplo, el caso más extremo y terrible fue un caso que se dio hace unos años atrás, de una persona que circulaba por la carretera y recibió un piedrazo en el parabrisas y la copiloto, que era la mujer del conductor, quedó parapléjica. Resultó que luego de las investigaciones se encontró que había una mujer indigente que había arrojado la piedra. Esa persona, el mejor abogado, la podría haber demandado y la sentencia servía exactamente para colgarla de la pared, como estaban Andrés allá o Don Salvador, no, al lado de acá. Entonces, queridos alumnos, la responsabilidad subjetiva no nos resuelve esos casos. En ese caso, si hubiese habido un sistema de responsabilidad objetiva, el administrador o el dueño de la carretera hubiese tenido que indemnizar los daños. No fue así. Cuando ustedes legislen, recuerden esto. Cerrando el tema de la responsabilidad, me interesaría hacer una reflexión mayor e invitarlos también a la misma. Hay un gran autor, un profesor de la Universidad de Yale, que se llama Guido Calabresi, que además fue juez, o creo que es juez. No me acuerdo si está vivo o muerto, la verdad. Tiene un escrito que se llama El Dios Maligno. Aquí los invito a que echen a volar un poquito la imaginación. Supongamos que estamos en el estado de naturaleza. No hemos hecho ni el contrato social, ni el velo de ignorancia de Rawls, nada de eso, ni un estado bucólico, ni estamos en la guerra de todos contra todos de Hobbes, matándonos unos a otros. Bueno, es necesario organizar la sociedad, jurídicamente hablando, estableciendo instituciones. Supongamos que estamos en la Asamblea Constituyente entonces, y tenemos que discutir acerca de quién va a soportar los riesgos de nuestra propia vida. Remontémonos entonces unos 10.000 años atrás, acá en la cuenca del Mapocho, los primeros habitantes de Santiago. Imagínense, 10.000 años atrás, cuando en África ya había Homo sapiens sapiens hace 150.000 años. En fin, en este nuevo mundo vivimos alrededor de la cuenca del Mapocho, nos alimentamos matando mastodontes que sí habían aquí, los extinguimos y aparece el Dios maligno. Alimentarnos del mastodonte es un tema muy complejo porque tenemos que organizar guerreros primero que protejan a nuestra horda, a nuestra tribu, a nuestra familia, en fin.
Tenemos que organizar cazadores que vayan a cazar el mastodonte. Uno de nosotros solo frente a un mastodonte está en evidente desigualdad de condiciones, por lo tanto tenemos que agruparnos para matarlo. La vida es dura, es rudo. Tenemos que hacer fuego, porque nos ha llegado Prometeo a donarnos el fuego. Tenemos técnicas para hacer fuego. Ya vivimos en cavernas o en rucas, etc. Y se aparece el dios maligno. Y nos pregunta, ¿quieren bañarse con agua caliente? Y todos decimos al unísono, por supuesto que sí. ¿Quieren energía eléctrica para poder tener televisores, equipos de radio, computadores? Y por supuesto que decimos que sí. ¿Quieren carreteras y automóviles para que ustedes puedan desplazarse, imagínense, de aquí a Valparaíso, un viaje que demora 20 días, en solo 1 hora y media? Y nosotros, por supuesto, que decimos que sí. En fin, quieren adelantos médicos para extender su vida. Ya ustedes no van a ser viejos a los 25 años, ni van a morir a los 30. Van a ser viejos a los 65 y van a morir a los 85 en promedio. Algunos de ustedes pueden llegar hasta los 100 y tantos años. Y por supuesto que le decimos que sí. ¿Quién quiere morir? Nadie. El dios maligno nos dice en ese minuto que nos va a dar todo aquello, pero nos va a exigir 5 muertes al año. Nosotros nos miramos con desconfianza unos a otros y todos le decimos que sí. Y aceptamos 5 muertes al año como un precio razonable para todo lo que nos regala el dios maligno. ¿Qué quiere decir Guido Calabresi con esta historia del dios maligno? Guido Calabresi quiere decir que en definitiva el sistema de responsabilidad es un sistema de distribución de riesgos. Y una sociedad moderna necesariamente es una sociedad riesgosa. Ojalá que no nos pase, queridos estudiantes. Pero a ustedes, a mí nos puede pasar perfectamente que un día yo voy a hacer clase, a pío nono, y me atropella una micro cruzando hacia la facultad. Moriría como un profesor mártir, como Mario Góngora, recuerden. O a ustedes les podría pasar lo mismo. La vida moderna es en sí riesgosa. Lo que tiene que hacer el derecho, tomando cuenta que la vida moderna es esencialmente riesgosa, es distribuir el costo de los riesgos cuando las contingencias generadoras de los daños se produzcan. Cuando yo cumpla 65 años, a lo mejor no voy a poder trabajar como a mis 44 que tengo ahora. No me voy a poder autosustentar, entonces eso es una contingencia. El derecho entonces ha creado un sistema, bueno, en Chile un poquito perverso, que se llama de administradores de fondos de pensiones, donde me sacan más o menos el 14% de mis ingresos y eso se deposita en una cuenta de capitalización individual que se transa en el mercado formal. Se supone que a los 65 años voy a tener una cantidad de millones de pesos acumulados y que me va a permitir una millonaria pensión. Yo tengo mi auto y enfrento una contingencia que me pueden chocar, lo puedo fundir, puedo desbarrancarme por el mapocho en el auto. Bueno, entonces contrato un seguro para que el seguro cubra la contingencia del daño. Además, obligatoriamente la ley me mandata a contratar un seguro que se llama seguro obligatorio cada vez que renuevo el permiso de circulación. El derecho está distribuyendo riesgos. Y el derecho puede seleccionar si distribuir esos riesgos con hipótesis de responsabilidad subjetiva, hipótesis de responsabilidad objetiva, responsabilidad directa o indirecta. Lo que quiere decir Calabresi es que no hay dogmas en esto. Y lo que tiene que hacer una sociedad moderna es distribuir los riesgos de modo que mejor pueda cubrir las contingencias de la vida moderna. Si nosotros le hiciéramos caso a John Rawls, por ejemplo, un igualitarista, diríamos que las desventajas naturales no son tolerables y que los más desaventajados entonces tienen que ser equiparados con los más aventajados. Estoy hablando en términos muy someros sobre el particular. Ustedes lean, por favor, si les interesa el tema del igualitarismo, las teorías de la justicia o la justicia como equidad, que son 2 libros de John Rawls.
Podemos hacer una distribución de tipo marxista o socialista. Vamos a distribuir los bienes en forma igualitaria y los riesgos también los distribuimos en forma igualitaria. Todos respondemos por ello. Podemos hacer una distribución libertarista, extrema, anarquista. Y en ese caso entonces cada uno responde de sus propias contingencias y sus propios riesgos. Si usted no ahorró para su vejez es su problema y si usted es pobre es su problema. Podemos tener una vía intermedia, el liberalismo, que establece en base sistemas de autocuidado individual, capitalización individual y un sistema de seguridad social que cubre algunas contingencias. El tema de la responsabilidad, señores y señoras, dice relación con cómo una sociedad hace más efectiva, eficiente, justa y equitativa la distribución de los riesgos. Ese es el gran tema de la responsabilidad. Vamos a pasar en un rato más a hablar de los deberes